Juan capítulo 8, versículo 39. Juan 8, 39 al 47. Son los versículos que vamos a estar leyendo el día de hoy. Dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino por el Padre que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor. Con humildad, amado Señor, queremos pedirle su guía y su dirección, Señor. Queremos pedirle que usted nos pueda hablar en esta mañana. Somos seres humanos caídos en corrupción, tras nuestros pecados se fueron nuestros padres y todo nuestro entendimiento como raza fue nublado, fue entenebrecido. Pero usted es la luz en medio de las tinieblas. Usted, Señor, a través de su palabra, ilumina el pensamiento de los hombres, le hace ver la luz en medio de nuestras tinieblas, para salvarlo por la gracia suya. Queremos pedirle que usted nos hable, que no tome en cuenta, Señor, nuestras debilidades, sino que usted, por su gracia, pueda darnos el mensaje que usted tiene que darnos. Ayúdenme para no alejarme de lo que usted nos tiene que decir. Ayúdenos para poder entender lo que usted nos tiene que hablar. Gracias por su enorme misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Este es el tema número 41 de Juan y el mensaje se llama aureolas o colas. Aureolas o colas. ¿Sabe lo que es la aureola? Como eso empezó en la Edad Media, en realidad, cuando a Jesucristo se le dibujaba o se le pintaba como con un circulito en la cabeza. ¿Ok? Para demostrar la iluminación de Dios, ¿no es cierto? Que el Espíritu de Dios está sobre él. Luego eso se comenzó a utilizar no solamente sobre Jesús, sino sobre los apóstoles y después sobre todo lo que tuviera que ver con Dios y con la bondad. Y es que justamente la aureola, cuando la vemos en los dibujitos animados, ¿quién la lleva? Los ángeles, los buenos, ¿no es cierto? Cuando alguien dice que es bueno, le ponen la aureolita arriba, ¿no es cierto? Y obviamente, si la aureola representa los ángeles, ¿a qué me estaré refiriendo cuando quiero hacer el contraste con colas? Con la cola del diablo, que no sabemos si tendrá cola, pero también lo pintan con cola. Por eso, y obviamente el diablo, estamos refiriéndonos a la maldad, ¿no es cierto? Hoy vamos a hacer ese contraste entre bondad y maldad, ¿ok? Entre Dios
y Satanás, y entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Por eso el mensaje se llama aureolas o colas. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el cuento del patito feo? Creo que no hay alguno acá que no lo haya escuchado alguna vez en su vida, ¿no es cierto? Aquel famoso cuento de este escritor llamado Hans Christian Andersen, que nos habla la historia de un patito que nació, o se suponía que era un patito porque había nacido en el nido donde estaban todos los patitos, pero era diferente a los demás. Sus hermanos se burlaban de él porque no caminaba como pato, no podía graznar, ¿se dice? Como pato. ¿Cómo hacen los patos? ¿Graznan? ¿No? Graznan como pato. No podía nadar como nada un pato. O sea, ¿y por qué no podía hacer estas cosas de pato? Porque no era un pato. ¿Qué era? Resultó al final que él era un cisne. Bueno, y el cisne es una ave, llamémoslo así, mucho más elegante que el pato. El cuento de Hans Christian Andersen termina como para bien. No lo pudo hacer porque era un ser, llamémoslo así, mucho más hermoso y mucho más bonito, pero no podía hacer lo que su naturaleza no le permitía hacer. La historia que acabamos de leer, la predicación que acabamos de escuchar por parte de Jesús, tiene más o menos la misma temática, pero no termina tan bien como el cuento de Hans Christian Andersen. El problema que nos dice Jesús sobre algunas personas o sobre la humanidad en términos generales es que no pueden seguir la luz porque su naturaleza no les permite seguir la luz. No pueden tener aureola porque en lugar de aureola, ¿qué tienen? Tienen cola. Y aunque eso suene feo, y obviamente lo estamos diciendo en un sentido figurado, pero es la realidad. Cada uno de nosotros se comporta según la naturaleza. Y es así como todo funciona. Y el hijo se va a comportar según como también salió del padre, ¿sí o no? ¿Cómo se comportan los elefantes? El hijito elefante, ¿cómo se comporta? Usted nunca va a ver un elefante tratando de volar o tratando de nadar, o sea, sumergirse como si fuera un pececito. ¿Cuál es el ejemplo que sigue el elefante pequeño? Pues el de su padre. Cada uno de nosotros se comporta conforme a su naturaleza y nos comportamos, por tanto, conforme a nuestro progenitor. Quien nos dio vida, también nos da la imagen, por decirlo así, de cómo nosotros somos. Cuando nosotros revisamos el texto que Jesús nos ha predicado, nos está enseñando en este mensaje que hemos leído en Juan 8, nos muestra que las obras que hace una persona van a evidenciar la naturaleza de esa persona y también van a evidenciar quién es el padre de esta persona. Y solamente puede haber dos naturalezas. O puedes estar viniendo de la bondad, y si vienes de la bondad, que es Dios, ¿cómo van a ser tus obras? Buenas. Pero si vienes de la maldad, cuyo padre, llamémoslo así, es Satanás, ¿cómo son las obras? Malas. Y para esto, hermanos, para poder discernir cuál de los dos lados estamos nosotros, vamos a respondernos 3 preguntas básicas que tenemos que hacernos delante de la palabra de Dios. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿acepto yo la verdad de Dios? La segunda pregunta sería: ¿amo la verdad de Dios? Y la tercera pregunta sería: ¿obedezco la verdad de Dios? Son 3 cosas. ¿Acepto la verdad? ¿Amo la verdad? ¿Y obedezco la verdad? Cada uno de nosotros, hermano, tiene que hoy juzgarse a sí mismo.
Porque este mensaje Jesús no lo estaba hablando a todo el mundo en sí mismo. Ve el versículo 31. ¿A quién estaba dirigido este mensaje? Jesús ya no estaba hablando con todos los judíos de manera general, sino con ¿cuáles judíos? Los judíos creyentes. Significa que Jesús está dando por supuesto que no todo creyente es, llamémoslo así, o no todo el que se llama creyente es hijo del Padre Celestial. Y es el interés del Señor Jesús que la iglesia sea limpia. Que la iglesia sea un lugar, hermano, donde de verdad se muestre que Dios ha limpiado a su pueblo. Porque no hay nada más que ensucie la iglesia que el pecado. No hay nada más que ensucie nuestra vida que nuestros pecados. Y si Cristo nos lavó, ¿no debemos mantenernos nosotros limpios? Claro que sí. Por eso es que, hermano, nosotros vamos hoy a respondernos vamos a confrontarnos con la palabra de Dios para que nosotros hoy lleguemos a la conclusión. O estamos en Dios o no estamos en Dios. O es Dios nuestro Padre, o si no, ¿quién es el otro que puede llegar a ser nuestro Padre? Qué horrible suena. A nadie nos gustaría llegar a la conclusión de que somos hijos del diablo. Pero no es por lo que nos guste o no nos guste, sino por lo que nuestra naturaleza es. Y el que no está en Cristo, la única forma que pueda cambiar de naturaleza, de pasar de las tinieblas a la luz, es a través de Cristo Jesús. ¿Ok? Así que para todos hay esperanza en este día. Vamos a ver cómo se comportan los hijos de Dios frente a la verdad. ¿Ok? Versículo 39. Respondieron y dijeron. ¿Quiénes respondieron y quiénes dijeron? Los judíos que habían creído en él. ¿Qué dijeron estos hombres? Nuestro padre es Abraham. Ellos estaban seguros de que Abraham era su padre. En el versículo 38, en el versículo anterior, Jesús les había dicho que él y Jesús y estos creyentes pertenecían a dos padres diferentes. Jesús en el versículo 38 les había dicho: yo les digo lo que he visto de mi padre, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre, poniendo a Jesús bajo un padre y a estos creyentes bajo otro padre. Pero estos creyentes rápidamente dijeron: no, ¿quién es nuestro padre? Y ellos trataron de unirse inmediatamente a Abraham. ¿Por qué los judíos trataron de unirse a Abraham? Porque Abraham estaba ligado con Dios. Decir que ellos eran descendientes de Abraham era lo mismo que decir que ellos de una u otra manera estaban conectados, llamémoslo así, estaban relacionados con Dios. Somos hijos de Dios. No somos cualquier persona sobre este planeta, somos hijos de Dios. Y ellos, hermanos, los judíos, ponían un sobreénfasis en su herencia natural, en su apellido, por decirlo así, en su sangre, que porque eran hijos de Abraham, ya tenían comprado el cielo. El hombre siempre busca tener una seguridad en su vida. El hombre siempre busca, como algún momento lo dijimos, una religión. Religión, como lo dijimos también en algún momento, significa algo a lo cual tú ligas tu alma. Y ya sea que la ligues, por ejemplo, en obras para salvación, en cosas que tengas que hacer para ser salvo, o que la ligues por ejemplo, negar que exista una vida eterna, a algo tú ligas tu alma. Y estos judíos estaban ligándose a Abraham. Abraham es nuestro bote salvavidas. Como Dios salvó a Abraham, nosotros seremos salvos por ser hijos de Abraham, decían ellos. Y esta es la confianza que tenían estos hombres. Como también, hermano, en términos generales, todo hombre en la actualidad
tiene algún tipo de confianza. Si hoy en usted por lo menos hay conciencia de que existe un infierno, de alguna manera usted está tratando de escaparse de ello. De alguna manera. Quizás usted tiene el pensamiento, es que mis papás son cristianos. O peor aún, hermano, cuando nosotros lo invertimos, cuando creemos que nuestros hijos no necesitan escuchar de Dios o no necesitan tanto de Dios porque yo soy cristiano. Y damos por sentado que porque yo soy cristiano, mis hijos automáticamente lo son. ¿Y funciona así? No funciona así, para nada, hermano. Usted puede tener la aureola más grande en su cabeza, que su hijo puede tener la cola más larga del mundo también. Como también puede suceder al revés. El hijo puede ser un excelente cristiano y el padre puede estar perdido completamente. Nada tiene que ver con la carne. No es con la carne. Lo que nos puede orientar para saber de quién somos hijos no es nuestra descendencia física, sino lo que nos puede dar un parámetro son nuestras obras. Diga conmigo, mis obras. Vea lo que le respondió Jesús, versículo 39. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué cosa? Las obras de Abraham harían. ¿Es lógico, sí o no? Nosotros lo conocemos con el dicho popular. Esta es una ley universal que se conoce con el dicho popular que dice, de tal palo, tal astilla. En Costa Rica hay un dicho que dice, hijo de tigre sale pintado. Y es así. Es así. De tal palo, funciona en lo natural, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes se parecen a su papá? O a su mamá. Y no solamente en el físico, en el comportamiento también, ¿no es cierto? Por ahí sale la mamá diciendo el mismo carácter de su papá. O sale el papá diciendo, esta es pero necia como su mamá. Nos parecemos. Me llamó mucho la atención. Usted sabe que mi hermano estuvo aquí hace 2 semanas, ¿no es cierto? Junto con mi mamá. Yo le digo a mi hermano, yo he salido de la casa hace 10 años. Cuando yo salí, mi hermano tenía 16 años. Y son 10 años que en realidad por la distancia no nos hemos podido relacionar mucho, sobre todo ha sido por videollamada. Pero ese día le digo a mi hermano, anótame el nombre de una medicina que él estaba tomando, que me llamó la atención. Y él me la escribió en un papelito. Y cuando yo vi el papel, bien parecido a mi letra. Me llamó y después me recordé que mi letra con la de mi hermano, que es mayor que yo, también es bien parecida. Y me llamó la atención eso. Hasta la letra nos parecemos. Curioso, ¿no? Cómo la herencia de nuestros padres llega a nosotros y la nuestra, ¿a dónde va a llegar? A los hijos. Así también es lo que nos está diciendo el Señor acá. Si ustedes son hijos de Abraham, si ustedes dicen que están relacionados con Abraham, no es por la barbita, porque usted sabe que los semitas, los del Oriente Medio, se caracterizan mucho por usar la barba. No es porque tengan barba en sí mismo que sean descendientes de Abraham, sino porque las obras de Abraham, ustedes las hacen. ¿Cuáles son las obras de Abraham? ¿Cuáles son las obras de Abraham? Le hago una pregunta. ¿Abraham aceptó la verdad de Dios o la rechazó? ¿Amó la verdad o la odió? La amó. ¿Obedeció la verdad? Hermano, él es llamado el padre de la fe. Él es llamado el padre de la fe. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela en Génesis 12? Le dijo, deja tu casa y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Señor, más tarde. Igualito que nosotros, ¿no es cierto? Misma imagen que nosotros, dignos hijos de Abraham nosotros. Que Dios nos habla y así nomás al momento obedecemos nosotros.
Así somos, ¿no? Abraham sí salió al mismo instante. Abraham, lleva a tu hijo Isaac y sacrifícalo para mí. No traemos ni a los niños a la iglesia, hermano. Ni siquiera queremos educarlos en Cristo. ¿Qué vamos a poder ofrecérselos al Señor? ¿Se acuerda lo que hizo Abraham con, por ejemplo, los mensajeros cuando iba a ser condenada Sodoma y Gomorra? Que fueron 2 ángeles y le dieron las noticias a Abraham. ¿Qué hizo Abraham con ellos? ¿Los recibió en su casa o los rechazó? Abraham le abrió las puertas a los mensajeros de Dios. Él fue hospitalario. Él, sabiendo que algo venía de Dios, él no cerraba las puertas, él las abría. Recibió a los mensajeros, comió con los mensajeros, intercedió. Y luego, cuando los mensajeros tuvieron que salir, los dejó salir. Pero vemos en Abraham las obras de una persona que amaba a Dios. Las obras de una persona que no rechazaba el mensaje de Dios. Está bien, no podemos decir que Abraham fue perfecto, porque él también tuvo sus fallos, ¿sí o no? Trató mintió con lo de la esposa, ¿se acuerda? No, no es mi esposa, es mi hermana. Y era una media verdad, porque sí era su hermana, pero también era su esposa. Y casi, no una, 2 veces, casi mete la pata, pero Dios lo cuidó. Abraham no fue perfecta su obediencia, pero constantemente buscaba obedecer a Dios. ¿Nuestra obediencia es perfecta? No. Pero los hijos de Dios constantemente están tratando de obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué amamos la verdad de Dios? ¿Por qué no rechazamos la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque entendemos que esa verdad proviene del mismo Dios. Y como amamos a Dios, amamos la verdad que Dios nos dice. Como amamos al Señor, si el Señor nos pide que hagamos algo, lo hacemos. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham no fue justificado por sus obras. O sea, Dios no premió a Abraham por haber sido obediente. ¿Por qué salvó Dios a Abraham? Por la gracia suya, porque Abraham respondió con fe. Abraham dice, y su fe le fue contada por justicia. Pero el hecho que Abraham fuera salvo por fe no le obstaculizaba ni le impedía hacer buenas obras, obedecer la palabra de Dios. Hay personas que piensan que ser salvo ya es suficiente y que no hay que obedecer a Dios. No, hermano, es cierto, las obras no funcionan para ser salvo. Pero si tú eres salvo, ¿hacia dónde te va a inclinar Dios? A la obediencia. Si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y por lo que se caracterizó Abraham fue por la obediencia. Dijimos que Abraham fue receptivo con los mensajeros de Dios. Los mensajeros que venían, los ángeles, venían a traerle un mensaje de juicio. Sodoma y Gomorra van a ser destruidos. Y Abraham, a pesar de que era un mensaje de juicio, lo recibió hospitalariamente. ¿Cierto? ¿Qué con Jesús y con los judíos? Véalo en el versículo 40. Vea el contraste. Estos que se llamaban hijos de Abraham, vea el contraste de ellos. Dice Jesús, pero ahora procuráis celebrar conmigo, recibirme. ¿Qué dice? Ahora procuráis matarme a mí. Procuráis
matarme. Pregunto, ¿el mensaje que traía Jesús para la humanidad era de juicio o de salvación? ¿Era para una ciudad en específico o para todo el mundo? Vea, si Abraham recibió a dos mensajeros que eran ángeles, recibió a dos mensajeros que traían un mensaje de juicio hacia una ciudad o hacia dos ciudades, ¿cuánto más los judíos, siendo hijos de Abraham, como ellos se llamaban, debieron haber recibido no a dos ángeles, al Señor Jesús, al Dios hecho hombre? Y no con un mensaje de juicio, sino con un mensaje de salvación para el hombre. No para dos ciudades, sino para toda la humanidad. Pero en lugar de recibirlo con gozo y con agrado, ¿cómo lo recibieron? De forma hostil. Pero los hijos de Dios, lo que Jesús nos quiere mostrar acá, es que los hijos de Dios no son hostiles ni para con Dios, ni para con la palabra, ni para con el mensajero de Dios. Por ejemplo, cuando hay casa de oración, guardando las distancias, pero también somos mensajeros de Dios, ¿sí o no? Y de repente llega el maestro de casa de oración y, ay, qué pereza, otra vez el pesado llegó otra vez. Digno hijo de Abraham, ¿no es cierto? Y está el hermano tocando y no le abren ni la puerta. O se está predicando acá y está la persona así pasando la Biblia. Ni presta atención al mensaje. El pastor está predicando y está en el celular ahí. Porque en realidad no le interesa el mensaje, no le interesa ser hospitalario con el mensaje. Pero déjeme decirle, hermano, eso no pertenece a los hijos de Dios. Si sois hijos de Dios, si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham debemos hacer. Jesús es el mensajero de la verdad. Amén. Vea lo que dice Jesús. Y ahora intentan, versículo 40, ahora procuran matarme a mí. ¿Y por qué procuran matar a Jesús? Jesús dice, ¿quién es Jesús? El hombre que les he hablado, o les ha hablado, para ponerlo en tercera persona. ¿Quién es Jesús? El que les ha hablado, ¿qué? La verdad. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque estaban rechazando la verdad. Cuando nosotros, hermanos, somos hostiles al mensaje de la palabra, no es otra cosa sino muestra que en lugar de amar la verdad, la estamos rechazando. Somos hostiles. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la verdad ni siquiera es que Jesús se la inventó. ¿De dónde sacó Jesús la verdad? Siga leyendo. ¿De dónde ha salido la verdad? ¿Quién es el Padre de la verdad? El Padre Celestial. El Padre habla verdad. El Hijo habla verdad. Y los hijos de Dios oyen verdad. Pero cuando digo oír, estoy hablando más que simplemente se le meta por el oído. Cuando digo oír, y en la Biblia el oír siempre está relacionado con el obedecer. Cuando Dios dice, es mejor prestar atención que la grosura de los carneros, no es que te está diciendo que simplemente escuche la palabra de Dios, sino que ese escuchar tiene que ir acompañado con obediencia. Hermano, hay una cadena de verdad. Diga conmigo, una cadena de verdad. El Padre habla verdad, el Hijo habla verdad, los hijos de Dios oyen la verdad y andan en la verdad. Si tu relación con la verdad está truncada, si tú en lugar de vivir en la verdad, en lugar de estar obedeciendo de manera constante a Dios, estás siendo desobediente,
Ten cuidado porque esa no es la marca de la familia de Dios. Hay familias que nacen con marcas de nacimiento. Por ejemplo, la familia de mi esposa es bien curiosa. Nacen como con una pelotita aquí detrás de la oreja. Y todos tienen una pelotita aquí detrás de la oreja que les viene de mi suegro. Mi suegro lo tenía y los hijos de mi suegro nacieron con una pelotita aquí. Y ahora Gabriel y Alexandra la tienen. Curioso. Es una marca de familia. Pues la marca de la familia de Dios, ¿qué es? La verdad. ¿Quiere saber si usted es de la familia de Dios? No se toque detrás de las orejas. Tóquese el corazón. Si hay verdad en su corazón, si usted está caminando en obediencia, usted es de la familia de Dios. Versículo 40 al final. Jesús dice, esto no hizo Abraham. O sea, procurar matarme no es una obra de Abraham. Rechazar la verdad no es una obra de Abraham. Versículo 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Hasta aquí Jesús le ha repetido varias veces a los judíos que ellos son hijos de un padre. Y ahora les dice que hacen la obra de ese padre. Pero todavía no les dice cuál es ese padre. Los judíos ya le están intuyendo. Por eso ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. No, dice Jesús. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes sí tienen un papá. Y no solamente tienen un papá, hacen las obras de este papá. Y vea la respuesta de los judíos. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Muchos estudiosos creen que esta es una forma de decirle a Jesús, nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre. ¿Tú quién será tu Padre? Porque años después de la crucifixión de Jesús, comenzó un rumor muy fuerte entre los judíos de que Jesús había sido fruto de una relación ilícita de María. Trataron de desvirtuar a Jesús, desvirtuando su nacimiento. Y parece que este chisme no era de los tiempos posteriores a Jesús. Parece que incluso cuando Jesús estaba vivo, había gente que trataba de desvirtuarlo de esa manera. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Como diciéndole, tú sí. Sigue diciendo, peor aún la afirmación que continúan diciendo. Un padre, dicen estos judíos, un padre tenemos. ¿Y cuál es ese padre? Ya, olvídate de Abraham entonces. Ellos conectaron la línea directa. Un padre tenemos, dijeron los judíos. Y este padre es Dios. Peor aún, hermano. Si Abraham todavía podemos comprender sus errores y saber que era un ser humano sujeto a errores, y aún así caminó en verdad, si ellos eliminaban, por decirlo así, a Abraham y se conectaban de frente con Dios, no era con mucha más razón que la verdad debía brillar en ellos. Nosotros los cristianos evangélicos ya no nos llamamos hijos de Abraham prácticamente. Eso sobre todo se mantiene todavía en la colonia judía y entre los cristianos judíos. Nosotros, yo casi nunca escucho a un cristiano diciendo soy hijo de Abraham. Sí sucede, pero muy escasamente, ¿sí o no? Usualmente, ¿de quién decimos que somos hijos? Nosotros conectamos de frente también la línea. Soy hijo de Dios y conectamos la línea. Pues, ¿qué responde Jesús? Versículo 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente, ¿qué? Ciertamente me amarías. ¿Por qué? Ahí Jesús lo dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió.
El asunto es así. El padre envía al hijo. Antiguamente, hermanos, se usaba mucho lo que son los embajadores. ¿Usted sabe lo que es un embajador? ¿Qué es? Un representante. Hasta el día de hoy tenemos embajadores, pero ahora es muy diplomático el asunto. Se entiende que el embajador de Perú en Chile, ¿qué está haciendo? Él está representando a Perú delante de Chile. Todo lo que haga el embajador de Perú en Chile, Chile va a entender que es Perú haciéndolo, ¿sí o no? ¿Se acuerda que hace como 1 año, 2 años, no me acuerdo si fue el embajador, no me acuerdo si fue de Ecuador o de dónde? Fue de Ecuador, ¿no? De Ecuador se puso boca a boca con una chica en un supermercado, creo que en Magdalena, me parece. ¿Por qué se hizo de eso un gran problema? Porque si hubiera sido cualquier hijo de vecino, ¿hubiera salido en las noticias? Hermano, ¿cuánta gente se grita a diario? ¿Por qué fue un problema que el embajador le gritara a esta chica? Y creo que hasta le pegó, me parece que hubo un video o algo así. ¿Por qué fue un problema? Porque no era una persona pegándole a otra, era Ecuador pegándole a un peruano. Todo lo que haga el embajador representa a su país. Pero de la misma manera, en la antigüedad, cuando el rey mandaba un embajador a una parte de su reino, era como si el rey mismo estuviera en ese lugar. Imaginémonos que nosotros fuéramos un pueblito y el rey de Perú, imaginémonos que hubiera, nos manda un embajador. Si nosotros le abrimos las puertas de la ciudad, lo recibimos con hospitalidad y recibimos el mensaje que él nos habla, no estamos recibiendo al embajador en sí mismo, sino que estamos demostrando que toda esa cortesía hacia quién es, hacia el rey que él está representando. Pero si llegara el embajador y nosotros lo agarramos y lo amarramos como hacen las rondas campesinas, ¿no es cierto? Lo amarramos a un poste y lo golpeamos, lo desnudamos y le prendemos fuego. ¿Qué va a entender el rey que estamos diciéndole? El rey no va a pensar, mataron a mi embajador. El rey va a pensar, todo eso me lo quieren hacer a mí. Cristo es el embajador de Dios en la tierra. Estos hombres que rechazaban a Cristo, ¿a quién estaban rechazando? A Dios. Pero ellos dicen, nosotros somos hijos de Dios. No, si fueras hijo de Dios, ¿a quién amaríais? A Cristo porque es su embajador. A Cristo porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Nadie diga que ama a Dios si aborrece a Cristo. Y por eso hemos dicho que, por ejemplo, los musulmanes no pueden ser salvos simplemente por tener fe, porque ellos rechazan a Cristo. Los mormones, los testigos de Jehová, ellos creen en otro Cristo que no es el de las Escrituras. Porque el rechazo a Cristo es el rechazo ¿a quién? A Dios. Pero el que ama a Dios, ¿qué va a hacer con Cristo? Lo va a amar. ¿Y cómo amamos a Cristo? ¿Cómo se demuestra nuestro amor por Cristo? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obediencia nuevamente. Cristo nos trajo la verdad y los hijos de Dios obedecen la verdad. Jesús dice en el 42, si me amareis, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. Vamos a ver la contraparte. ¿Qué pasa con los? Estas son las aureolas, y no estoy hablando en grupos así como en combate, que tienen dos grupos en disputa. Ajá, ya los vi que lo ven. No. Ya vimos cómo actúan los hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo actúan los hijos de Satanás? Versículo 43. ¿Cómo toman la verdad? Dice, Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
porque no podéis escuchar mi palabra. Esto, para dejarlo un poquito más claro, en la versión, nueva versión internacional dice así: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? La respuesta es: porque no pueden aceptar mi palabra. Jesús les decía, tienen que creer en el Hijo de Dios, y ellos le decían, tú eres hijo de fornicación. Jesús les decía, ustedes, si el Hijo de Dios lo libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos respondían, no necesitamos libertad porque no somos esclavos. Y la pregunta es, pero estos hombres, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no aceptan lo que Jesús les dice? ¿Será que Jesús les está hablando en otro lenguaje? ¿O será que está utilizando un lenguaje tan extraño, que no les entienden? No, el problema, hermano, no estaba en el lenguaje de Jesús. Jesús mismo se pregunta y él mismo se responde, ¿por qué no me entienden lo que les digo? El problema no es el lenguaje. El problema es el corazón. El problema, hermano, con los que estamos acá, y si estamos caminando en desobediencia, el problema no es que Dios no nos habla. El problema es que yo no hago caso. El problema está que mi corazón se ha endurecido y rechazo la verdad. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Dónde está el problema? En que no pueden, diga conmigo, no pueden aceptar la palabra. Hermano, en el hombre sin Dios hay una incapacidad de aceptar el mensaje. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Obviamente el Padre acá es en un sentido figurado, como también cuando nosotros hablamos de Dios, el Padre como Padre es un sentido figurado, porque el Padre no nos ha engendrado en la manera en que nosotros nacemos como seres humanos, ¿sí o no? A ver, Él da vida a todas las cosas, ¿sí o no? Sí. Pero la figura de Padre es una figura metafórica, que está utilizada aquí sobre todo para mencionar la relación. Como el Hijo está relacionado con el Padre, de tal manera el hombre está relacionado o con Dios o con ¿quién? Con Satanás. Pero Satanás no nos ha engendrado en sí mismo, sí. No. A menos de que de verdad usted tenga cachos y cola y no le veamos, no. ¿Quién es su papá? No, su papá es el Señor que lo engendró. Su papá es el Señor que lo engendró, ¿sí o no? O sea, su padre en lo físico, en la natural. Pero la figura se está utilizando en las obras. Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esta es una expresión bien fuerte y cruda, ¿sí o no? ¿A cuánto nos gustaría que nos dijeran así? Pero ¿puede llegar a ser verdad? ¿Sabe? Ayer sucedió algo bien curioso. Con nosotros se ha quedado a dormir Gabriel y Alexandra. Y Gabriel, los teníamos acostados, ¿no es cierto? Y tapados con una sola cobija. Pero Gabriel es bien incómodo para dormir y se da 1000 vueltas. Destapó a Alexandra y Alexandra durmió destapada toda la noche. Yo a cada rato me levantaba a taparla y él a destaparla, y dormido. Cuando se despertó, yo volví a ver a Gabriel y le dije, ay Gabriel, toda la noche has estado destapando a Alexandra y ha dormido destapado. Y nada más le dije eso. Y al ratito, cuando veo, Alexandra está que lo consuela. Y lo volvemos a ver y estaba llorando. Y estaba llorando porque se había enojado conmigo porque le había dicho que había destapado a Alexandra. Y es una niñería, ¿sí o no? Es una niñería. Pero yo le hablé y le dije, Gabriel, ¿estás enojado conmigo? ¿Yo te dije una mentira? No, me dijo. ¿Te lo dije de mala manera? No, me dijo. Entonces, ¿por qué te enojas conmigo si yo te estoy diciendo la verdad?
Tú lo que estás enojado es porque sabes que es verdad lo que te dije. La expresión hijo del diablo, a pesar de que suene feo, y a pesar de que puede ser que nos disguste y nos horrorice, pero no se enoje conmigo. Porque no es otra cosa sino la verdad para el que está en desobediencia, para el que no ha sido regenerado. Yo también fui un hijo del diablo. No digo que nací desde chiquito siendo hijo de Dios. Yo mucho tiempo, antes de obedecer la verdad, caminé en tinieblas. No soy mejor que ninguno de ustedes. Pero a pesar de que la expresión no nos gusta, está en la Biblia y no la podemos borrar de la Biblia. El que anda en tinieblas, ¿cómo se llama? Ahora, hermano, esta expresión no la ande utilizando usted a todo el mundo ahí en el mundo. Usted es un hijo del diablo. No, tampoco, porque con eso usted no lo va a traer a Cristo tampoco, hermano, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. No, pero sí es una verdad. Sí es una verdad. Además, recuerde que usted también tenía cachos y cola. Recuerde que hace un tiempo nosotros también nos disfrutábamos de los placeres mundanos. Así que no es que somos mejores. Jesús dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Y en qué se caracterizan los hijos del diablo? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y esta palabra querer demuestra una ansiedad, un deseo desbordante, una alegría, un gozo por hacer la voluntad de su Padre. Cuando una persona, hermano, no encuentra en Dios su alegría, cuando una persona, cuando tiene que obedecer a Dios y eso no le place, no le gusta, tiene que tener cuidado, porque entonces posiblemente lo que sí le está gustando hacer son los deseos del diablo. ¿Y cuáles son los deseos del diablo? Pues métale ahí todo lo que se llama pecado. Todo lo que se llama pecado. Pero específicamente, en este contexto, se nos dice que el diablo tiene aquí dos pecados por los cuales es reconocido él, sobre todos los demás. ¿Cuáles son esos dos pecados? Nos dice en el 44, porque él ha sido homicida y no ha permanecido en la verdad. Los dos pecados del diablo: odio y mentira. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? ¿Por qué se dirá que Satanás ha sido homicida desde el principio? ¿Por quién se introdujo la muerte a los hombres? Cierto, Adán y Eva pecaron, pero ¿quién envolvió la situación y la manipuló la verdad con la mentira para envolver a Adán y a Eva? Nos dice que la serpiente era más astuta que todos los demás seres. A través de Satanás, lo único que ha traído Satanás a este mundo es muerte. Es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y todo aquel que continúe en el camino de Satanás va a recibir la misma recompensa que Satanás. La recompensa de Satanás, ¿sabe cuál va a ser? La muerte. Él ha sido homicida y nos dice en Génesis que un día va a ser apresado. ¿Y sabe dónde va a ser arrojado? Al lago de fuego. Pero no solamente él, ¿sabe también quiénes van a ser arrojados al lago de fuego? Todos los que rechazaron la verdad, que es el segundo pecado de Satanás. La mentira, el rechazo a la verdad. Satanás no permaneció en verdad. Dios lo creó bueno,
pero él se corrompió. ¿Y cómo se corrompió Satanás? Cuando rechazó la verdad. Hermano, cada vez que nosotros rechazamos la verdad de Dios, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, estamos siguiendo los pasos de Satanás. Cada vez, hermano, póngase a pensar en ello. En cuántas cosas Dios nos ha estado hablando en este tiempo que le hagamos caso y no queremos hacerle caso. En lugar de estar caminando los caminos de Dios, estamos siguiendo los pasos de Satanás. Porque él no permaneció en la verdad. Hermano, significa que el Hijo de Dios sí permanece en la verdad. La palabra de Dios dice que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios, no es que tú permaneces y recién vas a ser salvo, no. Es que la muestra de que tú eres salvo es que permaneces en la verdad, porque nuestra relación con la de Satanás ya la quebró Cristo en la cruz. Antes nosotros éramos esclavos de Satanás, pero Jesús dijo, si el Hijo del Hombre lo libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros ya no somos hijos del diablo, ya no tenemos que andar caminando en desobediencias, así que deje de estar utilizando la libertad en Cristo para desobedecer a Cristo. Si usted es hijo de Dios, camine en verdad. Jesús dijo, cuando Satanás habla mentira, de lo suyo habla. La naturaleza de Satanás es la mentira. ¿Y qué dice Satanás? Mentira. De la abundancia de corazón. ¿Quiere saber usted qué hay en su corazón? Escúchese lo que dice. Si en su boca hay maldiciones, si en su boca hay odios, si en su boca hay mentiras, si en su boca hay chistes de doble sentido, si en su boca hay malas palabras, eso nos da un buen indicador de cuál es la naturaleza nuestra. Igual que Satanás. La parte de Satanás era mala, por dentro era malo, y lo suyo, de lo suyo habla, de su propia naturaleza, eso habla. Porque él es mentiroso, y vea cómo se le llama a Satanás. ¿Y él es qué? El padre de la mentira. Cada vez que usted dice una mentira, que yo digo una mentira, no es a Dios que nos estamos pareciendo. Esa mentira nunca vendrá de Dios. Nada de que mentira piadosa. Hermano, no hay concepto más contrario. Piedad significa devoción a Dios, y nunca una mentira va a ser dirigida por Dios. No existe tal cosa como una mentira piadosa. Versículo 45. ¿Qué hacen los hijos de Satanás? Jesús dice, y a mí, porque les digo la verdad, no creéis. Satanás rechazó la verdad, ¿y qué hacen los hijos de Satanás? Rechazan la verdad. No, eso del pastor es puro cuento. Salen de la iglesia y viven como les da la gana. Pero el problema, hermanos, es que no hay razón para rechazar. No hay razón. Nosotros debemos rechazar la mentira, ¿sí o no? Qué bueno que usted sea bien desobediente a los mentirosos y a Satanás. A Satanás séale absolutamente desobediente. Pero séle desobediente a la verdad. Y Jesús dice en el versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye que hay pecado? O sea, ¿cómo? Ya, rechacemos a Jesús. Para rechazar a Jesús necesitamos comprobar que Él es mal maestro, que Él es un falso maestro, ¿sí o no? ¿En base a qué? Dice Jesús. Cuando Jesús fue llevado a juicio, ninguno le pudo probar un pecado.
Hermano, yo estoy seguro que usted puede encontrar muchos defectos en mí. Y por eso es que yo le pido que no me obedezca a mí, que le obedezca a Dios. Si me quiere rechazar a mí, hermano, como ser humano, pues yo soy tan falible como usted. Pero si está en la Biblia, usted no me está rechazando a mí. Usted está rechazando a Dios. Si son mis pensamientos, hermano, ni les haga caso. Pero si es la verdad de Dios, tenga cuidado. Jesús termina preguntando esto en el versículo 46. Pues si digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Pregunta lógica y clara. Si Jesús nos dice la verdad, si todo lo que Jesús nos dice es verdad y vida, ¿qué razón tenemos nosotros para decir que estamos en Cristo, pero queremos seguir viviendo en pecado y mentira? Y que nos va a llevar a la muerte. ¿Sabe cuál es la razón? Versículo 47, y con eso terminamos. Simple, aquí Jesús lo resume todo. El que es de Dios, o sea, el Hijo de Dios, oye las palabras de Dios. Y oír nuevamente está ligado a obedecer. Como 2 por 2 es 4, la fórmula es sencilla a prueba de tontos. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Jesús ha preguntado, ¿y ustedes por qué no me creen?, le dijo la multitud. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Por esto ustedes no las oyen, no oyen las palabras de Dios, porque no sois de Dios. Hermano, ¿quiere un termómetro sobre su identidad en Cristo? Su obediencia. ¿Quién es usted en Cristo? No si usted levantó una mano y un día hizo una oración, no si usted tiene 20 años sirviendo en una iglesia. ¿Quién es usted en Cristo? Si usted le está obedeciendo. Tiene aureola. Y si no le está obedeciendo, tiene cola. El patito feo no podía hacer las cosas de pato, porque era cisne. Para hacer cosas de pato hay que ser pato. La única forma que el cisne haga cosas de pato es cambiándole su naturaleza, ¿sí o no? Descisnándolo y empatizándolo. Si me logro dejar entender. La única manera que un hijo de Satanás deje de hacer las cosas de Satanás es desatanizándolo y encristosándolo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, camina en obediencia. Si no estás en Cristo, pídele perdón a Dios, para que sea el Señor el que te traiga a Cristo.